Buenas tardes, mi nombre es César Hermenegildo Domínguez y bueno, mis compañeros Andrés Ulises Gusto López, Brian Valderas Robledo, Héctor Acacio Roque, Luz María Segunda Martínez y Margarita Aguilar Romualdo expondremos el tema de realizar mecanismos de seguridad básicos para el acceso a datos de la materia de taller de base de datos. Bueno, pues comencemos con la explicación de cuáles son los dos usuarios generales los cuales existen dentro de la base de datos, el cual son sys y system. Cámbiale los... Luz. Ya le cambié, ¿es sano? Sí, sí existe. No aparece. Chingas, por eso no quería grabar. A ver, deja reiniciar en internet. Ya paren la ¿O no se grabación, ve? ni modo. Ya paren la grabación. ¿Cómo se para? ¿Les aparece la presentación? Así ya. Ah, sí, de nuevo. No quiero hacer mucho recorte, nada más quiero recortar el inicio y final. De nuevo, vete para atrás. Ya, porque a mí no me parece. Ya. Ahí está. 1, 2, 3. Buenas tardes, mi nombre es César Hermenegildo Domínguez y bueno, con mis compañeros Andrés Ulises Justo López, Brian Valderas Robledo, Héctor Acacio Roque, Luz María Segunda Martínez y Margarita Aguilar Romualdo, expondremos el tema de que se realizan los mecanismos de seguridad básicos para el acceso a datos de la materia de base de datos. Bueno, primero empezaremos explicando cuáles son los dos tipos de usuario que existen dentro de, pues, de SQL en este caso, el cual es sys y system. Hay en este caso se representó de manera de una tabla comparativa, podría llamarse, donde pues nos explica que el usuario sys es la cuenta que puede realizar todas las funciones administrativas, ya que, bueno, esta también mantiene la integridad de diccionario de datos y que no pueden ser modificadas por ningún usuario ni por el administrador de base de datos. Y que también el usuario SYS tiene el privilegio SYS DBA, que permite al usuario realizar tareas administrativas de alto nivel, como la copia de seguridad y la recuperación. Y a diferencia del sistema, el sistema no puede realizar esas opciones de copia de seguridad y recuperación, ya que pues es un nivel un poco un nivel más bajo que el de SYS, y tampoco puede tener la actualización de la base de datos. Es más común verla así, pero bueno, esas son las diferencias entre entre esos dos usuarios generales. Bueno, seguimos con la parte de la creación y administración de un tablespace. Esto quiere decir que un tablespace es un espacio de tabla donde, donde está almacenada pues, los datos guardados en una base de datos. Es un puente entre el sistema de ficheros del sistema operativo y la base de datos. Cada tablespace se compone de al menos un data file y un data file solo puede pertenecer a un tablespace. Bueno, los parámetros del tablespace consta del primer punto, que sería el estado del tablespace, donde su estado puede ser online u offline. Podemos consultar con la siguiente sentencia del select tablespace con el nombre de la tabla, status from DBA tablespace, la cual nos mostrará todas las características que tenemos dentro de nuestros parámetros. El siguiente punto es la cláusula storage, donde todo objeto que tenga ocupación física tiene esta cláusula.
Dentro de ello vemos la cláusula del storage, que va a permitir que estas propiedades de almacenamiento en el objeto inicien con storage initial, next, mainstays, maxTens, onlineTens, pcTen create, donde el initial nos va a permitir, permite el tamaño de la primera extensión del objeto, donde puede manejarse en kilobytes, megabytes o bytes. Next es el tamaño de la siguiente extensión con un valor aproximado de 5 datos. ManExtends indica el número de extensiones que debe de asignarse en la creación de nuestro objeto, es decir, el mínimo que debe tener es de 1. Si es mayor que 1, el tamaño total asignado se calcula en función de los parámetros anteriores, que es initial y next. Lo que sigue es maxExtends, que indica el número total de extensiones, incluida la primera, que es el sistema gestor de base de datos Oracle, puede reservar para que el objeto que se va a crear sea mínimo, su mínimo es 1 y pues es predeterminado. Un LECTEN nos permite trabajar con la reserva automática de las extensiones en función de las necesidades del tablespace. Y el pcTen create especifica el porcentaje en que crece la tercera extensión y los valores siguientes con respecto a la última que se haya asignado al tablespace. Los parámetros de inicialización de los espacios de tablas de deshacer. Como primer punto tenemos el untManagement, que son los valores manual o automático. Si es automático, se gestionará de forma, ahora sí que automática en el espacio de deshacer. Si no es dinámico, esto quiere decir que se cambia de estado y debe pues, rearrancarse la instancia. El tablespace quiere decir que son los entornos RAC, Real Application Clusters, que nos permiten trabajar con lo que es la inicialización de espacios. Bueno, como conceptos básicos de tablespace es que pues, posee uno o varios ficheros de data files, y cuando se crea una base de datos hay que crear al menos una tablespace, que por defecto es el system. El data file es un fichero físico al que tendremos que asignar a un directorio un nombre y un tamaño inicial que posteriormente se podrá ampliar según las necesidades de la instalación. Para crear una tablespace es necesario que se lleve una pieza clave para el buen funcionamiento de nuestra base de datos. Por lo que es una buena práctica crear al menos otro tablespace donde se almacenará el resto de usuarios que vayamos creando en nuestra base de datos. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos que crear una tablespace con text de un tamaño de 100 megabytes en el directorio, pues aquí nos marca el directorio users, hora data o RSL. Para aumentar el tamaño de un tablespace modificando su tamaño utilizamos la siguiente sentencia: alter data file, la ruta al directorio, y ponemos lo que es el tamaño en megabytes. Para aumentar el tamaño de un tablespace añadiendo más data files, tenemos que seguir la sentencia alter steps, text add data file y la ruta o el directorio. Y para borrar una tablespace, pues nada más colocamos lo que es el drop tablespace y el text. Para conocer el estado de un tablespace se puede consultar con la siguiente sentencia. Con un select tablespace, el nombre de la tabla, status from DBA tablespace. Como siguiente punto tenemos la administración de las table space. Bien, una base de datos está dividida en una o más table space. Es importante conocer esto. Bueno, el administrador va a controlar los espacios del disco, va a asignar las cuotas específicas, va a controlar la accesibilidad de los datos, realizar operaciones parciales y va a repartir los datos en varios discos para mejorar el rendimiento. Y bien, un administrador va a poder crear y borrar las tables space,
va a poder añadir los ficheros de las mismas, añadir o alternar los segmentos de las table space y hacer que las table space sean temporales o permanentes con la siguiente sentencia. Create table space, el nombre de nuestra table space, la palabra temporary o permanent, dependiendo de lo que nosotros queramos. Y también podemos cambiar el estado de las mismas con el alter table space, el nombre de nuestra table space y nuevamente la temporary o permanent, dependiendo cómo queramos el estado. Ahora, también existe una configuración en dichas table space, las cuales se emplean en su mayoría para mantener seguros los datos de nuestra base de datos. En este ejemplo se va a realizar una breve descripción en base a una clave de encriptación que se guarda en el diccionario de datos. Dicha clave también se va a encriptar en la base de clave de la encriptación maestra, la Master Encryption Key. Lo primero va a ser crear un wallet o un fichero. Después vamos a almacenar la ruta, vamos a editar el fichero, añadiremos las siguientes, añadimos las líneas del fichero, que sería de la línea 9 a la 12, como pueden ver en la imagen. Vamos a crear nuestro wallet, nuestro fichero con el alter y vamos a reiniciar nuestra base de datos para poder abrir este wallet. Vamos a poder escoger entre distintos métodos de encriptación, los cuales se muestran en la línea 17 a la 20. Una vez escogido el método, lo creamos. Podemos consultar varias vistas para realizar las comprobaciones anteriores. Por ejemplo, el estado del wallet, comprobar si nuestra table space ya está encriptada, la configuración de las table space encriptados y, bueno, podemos borrar las table space y cerrar el wallet. Bien, el problema que se vio anteriormente, si lo llegaron a percatar, era que abríamos y cerrábamos los wallets. Esto lo podemos solucionar con un auto-login wallet, que sería básicamente una iteración en donde no necesariamente tenemos que abrir y cerrar, simplemente con el método ORAP, que se muestra de la línea 11 a la 11, de la línea 1 a la 11, perdón. Bien, una vez colocado el código anterior, vamos a reiniciar la instancia y vamos a comprobar la vista de la Encryption Wallet. Bueno, la encriptación de nuestro fichero. Y tendremos que observar en la pantalla el estado que permanezca abierto, status open. Es importante comentar esto, ya que cuando nosotros implementamos un RAG, todos los nodos deben acceder sí o sí al wallet. ¿Cómo vamos a poder conseguir o llegar a este propósito? Una sería obtener la ubicación compartida entre todos los nodos, o podemos copiar el wallet. Ok.